bueno, vamos a continuar con el tema del dadaísmo y ya iniciamos, acuérdense, el tema número 2. El tema número 2 es acerca del movimiento dadaísta, el cual, bueno, nos habla de que tenemos que decir, o bueno, que hablar sobre su principal, o el principal fundador que ha sido conocido dentro del movimiento dadaísta. También vamos a ver y vamos a analizar lo que es el movimiento dadaísta en sí, en todo su esplendor, en general, y las características que fueron los que marcaron así la pauta de lo que fue el dadaísmo. ¿Sale? Entonces, esta exposición le corresponde a Rosy. Ella, pues, en realidad tenía la fecha programada para el pasado 6 de junio, pero créanmelo que se me cruzaron los leones y fue como de que lo agendé para el día de hoy. Entonces, Rosy, una disculpa, ya tenías tú preparada tu exposición desde hace una semana. Entonces, pues, le cedemos la palabra a Rosy. Rosy, vamos a escucharte. Das inicio con tu exposición del movimiento dadaísta. Deje nada más que me abra el programa. Sí, no te preocupes. Donde tengo las... Ay. A ver si sé. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Ok. A mí me tocó el movimiento dadaísta. La verdad, no me gustó nada. No me gustaron las técnicas. Pero bueno, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, fue un movimiento que se creó en era como un cabaret, que era donde se reunían. A ver. Déjenme ver si se las puedo poner así. Ok. Ay, ya me pasé. El dadaísmo es un movimiento cultural artístico creado... Ay, no me deja ver. Con el fin de contradecir todas las artes anteriores. Surgió primero en Europa y posteriormente se fue a Estados Unidos. El tiempo que duró este movimiento fue de 1916 a 1922. Como les comentaba, esto surgió en un cabaret en Suiza. Quienes fueron los fundadores del movimiento fue Hugo Ball. Yo tenía entendido que se había fundado el 5 de febrero de 1916. En la clase pasada la Arqui nos dijo que el 1 de febrero, entonces ahí tengo como que esa duda. Pero pues el año y el mes coincidieron. Fue por la pareja de Hugo Ball y Emmy Jennings, que respondía a todo lo que eran las reuniones a fines artísticos y políticos durante ese periodo. Como les había dicho, a mí no me gustó nada este movimiento, debido a que pues todo no tenían casi nada de sentido lo que eran sus técnicas, su manera de expresarse. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, burlándose del artista burgués y de su arte. Mencionan que se burlaban de los burgueses porque era como la clase media alta, entonces era de donde ellos estaban como burlando mucho lo que es su arte de ellos. Ok. Se aplicó en diferentes, ¿qué serán? Pues las manifestaciones. En lo que fue pintura, se querían proponer todo lo irracional, absurdo y falta de sentido. Generalmente eran con actitudes de burla y de humor, y pues no seguían ningún tipo de regla. La obra que tengo allí es de Tristan Tzara, que fueron unos de los que fueron los movimientos que, ¿cómo se dice? Ayudaron a surgir el movimiento. En lo que es la escultura, utilizaban
cualquier cosa que para las demás corrientes era basura. Siempre iban en contra de la belleza. Era como que lo feo, o sea, decían que las cosas feas también podían ser arte, también podían hacer esculturas y pinturas. Entonces en la escultura pues se basaban más en eso, en que tenía que ir lo contrario a lo que era la belleza. Usaban materiales inusuales, como ven en la imagen que les estoy poniendo. Es una escultura de John Halfield, es un maniquí y le pusieron pues cosas que normalmente no se utilizaban en la escultura en ningún movimiento. Medios de expresión irónicos, satíricos, a través del gesto, el escándalo y la provocación. Lo que es la poesía eran... Bueno, no sé si ustedes llegaron en algún momento de la secundaria, porque yo sí me acuerdo. Y más que nada porque eso lo vi cuando estaba yo buscando lo que eran como algún ejemplo de lo de poesía, de que antes utilizábamos que las palabras, agarrábamos palabras de periódico, de revista, y así formábamos como un tipo de cartas o de proyectos que tuviéramos. Bueno, al menos yo lo hice en la secundaria. Entonces es más o menos lo que ellos hacían cuando era la poesía. Metían mucho lo que es dibujos, letras grandes, pequeñas, y no era como que muy fácil de comprender la lectura, y ignoraban totalmente lo que eran los signos de puntuaciones, acentos y todo eso. En poesía, el dadaísmo abre el campo para la llegada del surrealismo y ayuda a crear un lenguaje poético libre y sin límites. Para entender que en la estética dadaísta en el mundo de la poesía, nada mejor que recoger los consejos que Sara propone para hacer una poesía dadaísta. El texto fue publicado en la recopilación 7 manifiestos de Dada, Dada Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. No se los puse, pero sí también investigué qué era lo que significaba Dada. Pues como ya lo vimos anteriormente, Dada no tiene como en sí un significado. Leí varias definiciones, y pues cada una daba su definición, muy diferente. Era como el de, quería decir como que no había nada normal, que era todo sin reglas, que más o menos era lo que venía significando pues la palabra dadaísmo, y cada quien le daba su significado, no era como que todos llegaran a un mismo acuerdo. El dadaísmo dejó como legado las revistas y el manifiesto, que son la mejor prueba de sus propuestas, pero por definir no existe una obra dada. Lo propio del dadaísmo eran las veladas Dada realizadas en cabaret o galerías de arte, donde se mezclaban fotomontajes y con frases aisladas, palabras, pancartas, recitales espontáneos y un ceremonial continuo de provocación. Eso era lo que les estaba comentando ahorita. Ellos siempre se reunían en lo que eran cabaret, cafés o galerías de arte, y ahí era donde iban a mostrar sus obras. El movimiento dadaísta, aquí les estoy poniendo los artistas relevantes de este movimiento. No sé pronunciarlos porque pues son nombres fuera de lo común para nosotros. Quien fue su primer fundador fue Tristan Tzara y Marcel Janco de Rumania, los franceses Jean Art, Juliette Roche, Marcel Duchamp y Suzanne Duchamp, los alemanes Hugo Bat, que también él fue uno de los fundadores, es donde se creó la primera reunión de los dadaístas, Emily Haynes, que era su esposa de Hugo, Hannah Hodge, Hans Rickert, Richard Huysendijk y la suiza Sophia Taubet-Art. Hice todo mi esfuerzo por poderlos mencionar. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir, como un
rechazo absoluto a toda tradición. Ellos ya lo que era el movimiento dadaísta ya lo veían más como una forma de vida, y era pues todo lo contrario, era como novedoso, como, pues sí, en sí era, ellos hacían todo lo contrario a lo que era tradicionalmente en esa época. El dadaísmo se fue a Nueva York gracias a los refugiados europeos. Llegó a Nueva York el movimiento por Duchamp, Picabia y Minalow. Ellos fueron los que llevaron el movimiento dadaísta a Nueva York. La mayoría de artistas dadaístas tenían un pensamiento nihilista. Yo no sabía qué significaba eso, entonces por eso se los puse como en el cuadro. Son todas las personas que rechazan los principios religiosos y morales, a menudo fundamentado de la creencia de la vida, que la vida no tiene ningún sentido. Entonces ellos eran, el pensamiento que tenían, ellos no creían en ningún tipo de religión. En 1913 tuvo lugar en Nueva York la Exposición Internacional del Arte Moderno, más conocida como el Armory Show. Allí, el desnudo bajando una escalera número 2 de Marcel Duchamp, causando una auténtica conmoción, y fue calificada de obra maestra por Beton. Duchamp se convirtió en la bestia negra del arte moderno. Recuerdo que el profe Roy había mencionado sobre una escultura que nosotros, no recuerdo el nombre, que nosotros pues no lo veríamos como una escultura en sí, pero es lo que les vuelvo a comentar. Ellos utilizaban cosas fuera de lo común, de lo normal, eran cosas que tú decías, pues jamás en la vida te lo hubieras imaginado como algo artístico, una escultura, una pintura. El dadaísmo también se fue para Alemania. En Alemania, donde el dadaísmo adquiere un cariz más marcadamente político. Allí era ya más como que lo veían como más para los políticos, llegó a Berlín el espíritu dadaísta, pero mucho más radial contra las anteriores escuelas vanguardistas. En 1918, en el Salón de Nueva Sesión, Kulsenbeck, del primer discurso dadaísta en Alemania. La construcción de la República de Weimar en 1919 marca el fin de los proyectos políticos dadaístas y su recolocación dentro de un marco estrictamente artístico. El dadaísmo berlinés pasará a la historia por la incorporación de las nuevas técnicas artísticas de difusión de ideas entre las masas, principalmente el fotomontaje. Fue otra de las cosas que dejó el dadaísmo. Aparte de lo que es las revistas y periódicos, también creó lo que era el fotomontaje y los collages. La realidad que les circulaba utilizando materiales visuales sacados de los medios de comunicación, que eso es pues lo que hace uno cuando son los collages. Creo que es todo. Pues en sí yo el resumen que le doy a lo que es este movimiento es todo lo inusual, que utilizaban materiales no comunes para lo que es esculturas y para lo que era pintura y poesía. Según yo ya es todo, maestra. Ok, Rosy, muy bien. Entonces, mira, lo que tú nos puedes decir del dadaísmo es que es todo lo inusual, de manera general. ¿Sí? Entonces, aparte de lo inusual, pues vamos a complementar de que además de que no era lo comúnmente producido en esa época, pues además de eso, también estamos diciendo que iba en contra de todo lo que había sido creado y de todo aquello que era como una norma o que se estipulaba como un género ya estandarizado. ¿Sí? Entonces, el dadaísmo llega para romper con todo eso que previamente ya estaba conocido. En cuanto a lo que son las características de la pintura, Rosy, ¿nos puedes regresar la diapositiva, por favor? Sí, claro. Déjenme ver dónde lo tengo. Aquí. Listo. Ok. Nos dice Rosy que dentro de las manifestaciones artísticas plásticas, en este caso hablando de lo que es la pintura, en pocas palabras, este resumen
está bastante bien, porque de aquí podemos como que definir y resumir todo lo que en realidad engloba la parte de la pintura. Nos dice que querían proponer todo lo irracional, absurdo y falta de sentido. Esto en realidad resume todas las creaciones pictóricas en cuanto a lo que se refiere a pintura, se puede hablar. Sí, nos dice que también tenían actitud de burla y humor y en realidad no existían reglas. ¿Qué quiere decir esto de que no existían reglas? Pues evidentemente que podían plasmar y que pintaban, pues ahora sí que lo que se les venía en gana, lo que tenían en la mente, lo que no tenían en la mente, lo que veían, lo que no veían, pero simplemente en contra de todo. ¿Nos ayudas a la siguiente, Rosy, por favor, la de escultura? Rosy nos dice que dentro de lo que es las características de escultura son los medios de expresión irónicos, satíricos, y que estos se manifestaban a través de los gestos, el escándalo y la provocación que tenían lo que era la parte de la representación escultórica. Los materiales que se utilizaban pues eran aquellos que pues no se habían usado antes, como Rosy nos puso este ejemplo de John Hatfield, es un maniquí que, bueno, conlleva distintos elementos que, bueno, en realidad, pues te puedes poner a observarla y puedes ver un montón de cosas, ¿no? Pues imagínense, la parte de donde es la representación de la cabeza, pues ahí está un foco. Luego después viene el torso carga pues, muchísimas cosas, que es lo que podría venir a manifestar que probablemente sean los problemas cotidianos, ¿no? Dependiendo de cada objeto que veamos ahí. También por ahí vemos un número. ¿Qué quiere decir este número? Probablemente signifique que pues nosotros a lo mejor también estamos siendo catalogados, simplemente somos una persona más, somos un número más dentro de este planeta, ¿no? Ellos eran como muy, todas las personas que pertenecieron al movimiento dadaísta o que se consideraban dadaístas, ellos eran más que nada como que rebeldes, eran los rebeldes del arte. ¿Sí? Entonces, por eso es que utilizaban todos estos medios de expresión tan burda, tan agresiva, y que no seguían absolutamente ninguna línea. En realidad, ese maniquí que está ahí, bueno, podría interpretarse que es de un hombre, pero pues ahí está tapado la parte del área genital, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos si es un hombre o si es una mujer. Entonces, nos da lugar a tantas dudas, a tantas cosas, que pues en realidad no sabemos si es una cosa o es otra, o cuáles eran sus verdaderas intenciones de representar, por ejemplo, este maniquí que está también con una discapacidad, ¿no? Le falta la pierna derecha y aún así, pues, le estamos diciendo que esa pierna derecha es la que hace que tenga el sustento de la pierna izquierda. Bueno, son tantas cosas que les digo, que vienen a revocar y que vienen a desembocar en lo que es la parte de la definición del dadaísmo, que iba en contra de todo. Por ejemplo, para ellos, pues decían que iban en contra también incluso de la misma belleza, ¿no? Ellos decían que cómo era posible que una obra, por ejemplo, de Picasso se considerara bella y no una obra que se realizara dentro del dadaísmo con las mismas características. Entonces, esa es la diferencia. La temática que tratamos dentro del dadaísmo, aunque sea muy parecida al cubismo, pues de todos modos son temas distintos y por esa simple y sencilla razón es que ya se considera dentro del dadaísmo, aunque tenga técnicas cubistas y aunque se haya desarrollado también en la misma época del cubismo, sí, porque de hecho entra dentro de la época del cubismo, pero pues les digo, van con estas representaciones burdas y demás. Ok, Rosy, ¿nos quieres agregar algo más o estarías terminando con esto? Pues yo creo que ya traté de poner las cosas como claras y sencillas para que no se hiciera como tan tedioso, porque pues es mucha teoría. Entonces, creo que puse como que lo que era esencial. Y otra cosa, pues como les dije, a mí no me gustó nada este movimiento. Fue de los que menos me ha gustado. Pero nada más. Ok, Rosy. Sí, bueno, entiendo, digamos que tu punto además, eso precisamente también es parte hasta de incluso del mismo dadaísmo, ¿no? El dadaísmo también decía, la idea de los dadaístas decían lo mismo también, o sea, el hecho de que tú digas que es arte el impresionismo no significa que para mí deba de serlo. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, sí, entonces a lo mejor, fíjate, la ironía de la vida, ¿no?
sea, dices, este es uno de los movimientos que menos me han gustado y en realidad automáticamente te estás convirtiendo en una ideología dadaísta. Yo creo. Sí, Sí. o sea, y esto es precisamente lo interesante del arte, ¿no? O sea, entonces, les digo, que aunque no sea bello, pues no significa que no sea arte, pero pues Creo hay que una... aquí entran todos los dibujos y cosas que hacen los niños cuando están chiquitos. Que agarran, uno les compra un juguete y agarran mejor la caja y ya se les sacaron que ya tiene ventanitas. O sea, son cosas que ellos utilizaban también. Por eso digo, a lo mejor también todas las obras que hacen los bebés, los niños chiquitos, entran también como el movimiento porque son cosas muy inusuales y que a lo mejor uno dice, ay, qué fue esta, pero es arte. Claro, pues sí, de hecho, podría ser. Pero bueno, Rosy, pues muchísimas gracias por su exposición, estuvo muy completa, abarcó pues básicamente los puntos que tenemos que ver en este movimiento. A lo mejor nos hizo falta por ahí un poquito más de información, sobre todo ejemplos sobre pintura, escultura y ejemplos literarios, pero no hay absolutamente ningún problema. Eso no significa que usted vaya a tener, digamos que, una omisión en su calificación por esto, no. El punto pues era atender lo que son, digamos, los principales puntos, que es el fundador, bueno, en sí lo que es en general el movimiento dadaísta y las características para poder identificarlo. Muchachos, Rosy termina su exposición con esto. Si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna duda que hacer, ahorita es el momento. Debido a que, pues bueno, vamos a continuar con lo mismo, pero sí me gustaría que si alguno de ustedes tiene algo que comentar, pues lo comentáramos de una vez para así mismo también saber si tenemos que como que darle un poquito más de énfasis a algún punto o que tengamos que, digamos, ejemplificar o ampliar algún paréntesis o algún punto dentro de lo que es este movimiento. Entonces, ¿Y dudas, cómo me comentarios salgo? de todos. Aquí yo nada más tengo una, pero es con referente a lo que expuso ahorita y la vez pasada usted. ¿Sí? Ya no entendí si la corriente es alemana o de Suiza, porque la vez pasada usted mencionaba que se inició en Alemania y ahorita dijo Rosy que es en Suiza, entonces ya no sé si la corriente empieza en Alemania o en Suiza. La corriente, no, ¿se acuerda que sí les dije que fue en un cabaret, en el cabaret o en el Café Voltaire? Este cabaret está en Suiza, ¿sí? Entonces, el movimiento en sí nace en Suiza, pero emigra a Alemania. Y así como emigra a Alemania, emigra también a Nueva York y emigra a Europa, bueno, de hecho, bueno, Suiza y Alemania pues, son Europa, pero me refiero a París, por ejemplo, ya estas áreas que era donde se hacían las más grandes manifestaciones del arte. Entonces, surge a cargo de una pareja que es Hugo Ball y su esposa. Ellos eran como que el de los rebeldes de la época, entonces en conjunto con otros políticos, artistas, sociólogos, económicos, etcétera, 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 pues dan al resultado de que pues este movimiento efectivamente no tiene que ser algo que regía o que debía ser regido como los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, pues vamos a hacer un movimiento que vaya en contra de todo esto. Y buscando en un diccionario, y se topan con la palabra dada, y es que dicen, bueno, el dada no es nada. Y así como lo que han venido creando no es nada, porque para ellos en realidad el arte que venía creándose detrás de ellos, pues en realidad no debía de ser considerado arte, esa era su ideología. Por eso es que eligen esta palabra que es el dada, como una cuestión de que no significa nada, y de ahí darle la palabra al movimiento, adjudicarla al movimiento que ellos estaban originando y que era el dadaísmo. Sí, entonces surge en Suiza a partir de la reunión que se hace en este Café Cabaret Voltaire, y a partir de ahí emigra pues a todos los sitios donde tuvo influencia este movimiento. ¿Nos queda un poquito más claro, Chuy? Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más, muchachos, quieren aportar o quieren preguntar algún comentario, alguna cuestión? ¿Todo bien? Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, pues básicamente con lo mismo, ¿no? Entonces, permítanme.
dice que el muchacho no está muy bien, que le dicen el pollo, que lava carros y todo eso, pero eso no le da derecho. Avísenme si todos ven ya la pantalla. ¿Todos la ven? Perfecto. Bueno, la sesión pasada y ahorita ya con todo lo que Rosy nos acaba de explicar, creo que ya va a ser un poquito más fácil de digerir todo esto del movimiento dadaísta. Dentro de lo que comenzamos a ver nosotros del movimiento dadaísta es esta frase de Tristán Tzara. Tristán Tzara nos dice que dada o dada no significa nada y que si alguien considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no significa nada, bueno, pues entonces ahí está, ¿no? El primer pensamiento que revolotea en esas cabezas es de índer bacteriológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para aquellas personas que consideraban que el arte era más que nada, o era más que digamos, que simplemente formas, pues entonces están diciendo que estas personas eran un virus, que eran bacterias, ¿no? Que tenían un pensamiento bacteriológico o enfermo. A eso hacen alusión estos personajes que pertenecieron al Dada. ¿Por qué? Porque eligen esta palabra precisamente como su representación o como alude a su movimiento. Su movimiento pues va en contra de todo. Es lo que decíamos, ¿no? Por eso es un movimiento antiartístico, antiliterario, antipoético, ya que pues cuestiona todos los aspectos que en aquel entonces eran considerados como arte, la literatura y también la poesía. ¿Qué quiere decir? Que los dadaístas no solamente se enfocaron en lo que fueron las corrientes plásticas o las artes plásticas, sino que también ellos entraron dentro de lo que fue la literatura, dentro de lo que fue la poesía, dentro de lo que fue la música, dentro de lo que fue también todas las representaciones artísticas de la época. ¿Qué quiere decir? Pintura, escultura, arquitectura, literatura, danza, música y bueno, demás, aquellas que ya se conocían. Incluso el cine. El cine surge con una película que yo a ustedes ya les había comentado, Tren a la Luna, me parece que se llama, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero surge a cargo de unos hermanos en el año 1888, también en Europa. Pero este cine que surge a medida de, o con producción de fotografías en serie y demás, eran técnicas distintas, pero también el dadaísmo, aunque no lo crean, afectó también lo que fue la representación y el surgimiento del cine, aunque bueno, ya conforme fue dándose en algunas épocas o en algunos países, esto también tuvo como que un revuelo y una evolución. Pero eso lo vemos más adelante como que con más calma, ¿no? Vámonos por partes. También el dadaísmo se presenta como una ideología, ya como una ideología, ojo. Si, por ejemplo, el impresionismo venía a recaer dentro de lo que era principalmente la pintura, principalmente probablemente en algunas ocasiones la escultura, que fue muy raro, y también en ocasiones en la literatura. Bueno, el dadaísmo, además de que fue un movimiento en contra de las artes, porque por esto surge, también surge en contra de los ideales que existían en aquella época. Si hablamos de ideales, pues estamos hablando de términos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Hugo Ball hace convoca esta reunión en el Cabaret Voltaire en Suiza, nos dice que pues no tenemos que estar a favor de lo que nos están diciendo. Aquí es donde comienzan las pequeñas protestas, que era lo que decíamos la ocasión pasada. ¿Se acuerdan que decíamos que el dadaísmo en realidad es una protesta contra todo aquello que se estaba conociendo en aquel tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es protestar? Pues es precisamente eso, ir en contra de algo que ya existe, en contra de algo que se nos impuso, en contra de un sistema y también en contra entonces de aquello que nos venían diciendo que era arte. Y no solamente en el aspecto plástico, sino en todo el aspecto, digamos, en todo, en general, hablando de todas las bellas artes que hasta esta época ya existían, que ya eran las 7. Sí, por eso nos dicen, el cine es el séptimo arte. Y entonces, esto no fue considerado hasta décadas después a mediados de lo que fue el siglo XX, pero al final del día fue aceptado como tal.
¿sí? El dadaísmo nos dice también que va en contra de la belleza eterna, en contra de la eternidad de estos principios, en contra de la lógica, va en rechazo absoluto de toda tradición, estamos en contra de todo lo creado, estamos en contra de todo lo que en aquel tiempo era aceptado. Para los dadaístas decían que lo absurdo, que lo feo, que lo imperfecto, lo contradictorio, lo aleatorio, la libertad de expresión, la espontaneidad, el caos, todo eso era para ellos como una representación también. Y no solamente, les vuelvo a repetir, en las artes plásticas, sino en todo, incluso en su ideología, ¿sí? Empiezan a partir también de todo este rollo. Digo, si estamos hablando de estas épocas, pues entonces acuérdense, todavía no estamos dentro de ni siquiera las primeras guerras mundiales. Entonces, si esta ideología ya se empieza a adoptar y crece como un virus, entonces estamos hablando que probablemente esto es lo que a lo mejor el día de mañana nos da pie a precisamente eso, ¿no? Ir en contra del sistema, ir en contra de lo que estaba creado y, ¿por qué no? Incluso hasta provocar las guerras mundiales. Porque al final del día una guerra es eso, es ir en contra de la ideología de alguien más. ¿Sí? Entonces, por eso se declaraban las guerras. Y hasta la fecha, muchachos, estamos viviendo en una. Si estamos viviendo nosotros la Tercera Guerra Mundial, en la que ya ahorita las armas ya no fueron, las armas de fuego ya no fueron necesarias. Ahora, un arma biológica fue la que nos atacó a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, esa arma biológica es la que precisamente nos tiene aquí. ¿Sí? Entonces, esto es parte de algo que surge un siglo antes de nuestra existencia. ¿Sí? ¿A partir de qué? De ir en contra de los ideales del sistema, de ir en contra de aquellas cuestiones que existían. Entonces, bueno, si podemos culpar a alguien sobre todas estas cuestiones, vamos a culpar a Hugo, ¿no? Por haber hecho su reunioncita en ese cabaret de Voltaire. ¿Por qué? Porque pues, a partir de aquí surgen todas estas revoluciones en contra de lo que son los ideales, en contra de lo que son las ideologías, los pensamientos, los sistemas, etcétera, etcétera. Sí, porque también iban en contra de la política, iban en contra de la burguesía, iban en contra de aquellos que están arriba de nosotros. Entonces, efectivamente, pues el movimiento dadaísta surge como una protesta de todo aquello que existía o todo aquello que consideraban que era algo estandarizado, que estaba bien. Entonces llega el dadaísmo, llegan los dadaístas y dicen, ¿por qué? ¿No? Empiezan a cuestionar todo esto. Dicen, pues no necesariamente tiene que ser así como tú me dices. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo en esta época, solamente que anteriormente pues no tenían la tecnología, no tenían otras cuestiones. Entonces, bueno, no quiero revolverlos, pero hasta aquí nos quedamos claros, bueno, ya un poquito más claros en cuanto a lo que es el dadaísmo sobre todo. ¿Todo bien? Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, a este punto reclaman el antiarte de protesta, del shock, el escándalo, provocación, con ayuda de expresión irónicos y satíricos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya implementaban otras cuestiones, ¿no? Incluso, pues, ¿ustedes creerían que a lo mejor Hitler era un dadaísta? Por ejemplo. Pero es que él seguía como sus propias reglas y se supone que un dadaísta no tiene reglas. Pero precisamente, Rosy, si tú no sigues las reglas de una persona y sigues las propias, pues es precisamente porque vas en protesta de lo que te están diciendo. ¿Sí? Entonces, en realidad podríamos decir que Hitler fue un dadaísta. ¿Por qué? Porque Hitler tenía su propia ideología y este fulano más bien la propagó. Él la contagió, él jaló a gente que siguiera su propia ideología. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que venimos dando. El hecho de que el dadaísmo tenga una época en la cual se situó, que era del 1916 aproximadamente a 1922, varía en algunas investigaciones artísticas, varía por ahí un poquito los años. Pero muy independientemente de esto, o sea, estamos diciendo que el dadaísmo fue algo que influyó posteriormente a otros movimientos, a otras ideologías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se encuentre dentro de un periodo no significa que no haya tenido influencia dentro de personajes o dentro de creaciones que fueron posteriormente realizadas.
Bueno, ellos seguían completamente lo absurdo, carente de valor, introducen el caos, rompen todo lo que es lo tradicional y pues también se basaban o se ayudaban de aquellos fragmentos, de aquellos materiales o de aquellas técnicas que ni siquiera habían sido conocidas, ¿sí? De algo que no era cotidiano, de algo que no era normal. El origen, pues ya saben, el origen de la palabra es, nos dice que fue al abrir un diccionario y que en ese momento aparece la palabra dada y que significa caballito de juguete, dada significa caballito de juguete, pero que posteriormente pues en realidad no significa nada. Y aquí era lo que comentábamos, Chuy, la sesión pasada, el movimiento dada nació en este café o en este cabaret de Zúrich en 1916, donde se recitaban poemas. Y aquí fue donde hicieron su reunión Hugo Ball, que era un director de teatro, y su esposa. Y de aquí, pues, empezaron a hacer una recopilación o empezaron a reunir a todas aquellas personas que estaban dentro de la política, dentro de la poesía, dentro de lo que era el arte, dentro de lo que era la sociología, la economía, etcétera, etcétera. Y pues también nos dice que aquí fue como una escuela que empezaron a analizar el concepto de arte antes de la Primera Guerra Mundial, que es lo que les digo, ¿no? De todas estas corrientes artísticas que hemos venido viendo, que incluso el cubismo, el futurismo y el expresionismo, que fueron de las últimas que alcanzamos a ver en el tema pasado, todas estas surgen antes de la Primera Guerra Mundial y algunas todavía se extendieron un poquito más. Incluso por ahí Pablo Picasso, dentro de su género del cubismo, también hizo una representación de la guerra. Y de hecho se llama La Guernica, me parece, lo pueden buscar y es una representación muy interesante de cómo Picasso veía la guerra. Bueno, la difusión de lo que fue el dadaísmo se debió a la revista Dada, que además de que fue creada con la intención de difundir este movimiento, bueno, se extiende por todo Berlín, después se va también a París y después se va a lo que es Nueva York. ¿Sí? Entonces, en realidad trasciende mucho más que otros movimientos. ¿Y por qué creen? Porque al ser humano le gusta, al ser humano nos encanta ir también en contra de lo que nos dicen, en contra de las reglas, en contra de aquello que nos estipulan, ¿sí? Y no nos vamos tan lejos. Estamos viviendo dentro de una pandemia y que se supone que nosotros ya somos pertenecientes a una generación en la cual, bueno, los medios de comunicación, las redes sociales y todo nos ayuda un poco más para poder nosotros tener esta información al momento en que se crea. Entonces, estamos viviendo en el siglo XXI, muchachos, y a pesar de que estamos viviendo dentro de una enfermedad que es el COVID-19, que está manifestado y que está considerado como una pandemia. Entonces, esta pandemia se supone que te dice que debes de tener medidas de precaución de sanidad y que debes de tener ciertas restricciones de distancia y que debes de permanecer en tu casa y que debes de salir solamente lo necesario. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Sí, la verdad, o sea, no lo hacemos. Nadie lo hacemos. Sí, incluso yo he visto gente que todavía así, o sea, se ven y se abrazan y el beso y todo, y les digo, no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, este movimiento de revolución, estas ideas de revolución, las tenemos desde antes. Entonces, ¿ustedes por qué creen que se propaga tan rápido la corriente del dadaísmo? Precisamente por eso, porque el dadaísmo iba en contra de todo. ¿Sí? Y si a mí me dicen, no salgas, y salgo, ¿qué estoy haciendo? Voy en contra de lo que me están diciendo, lo que me están orientando, de lo que me están sugiriendo. Los dadaístas no eran más que eso mismo. Bueno. Esto parece ser que también ya lo habíamos analizado. Nuevamente, el dada es anti todo, anti arte, anti literatura, anti dada incluso. O sea, ¿qué quiere decir? Que también hasta ellos mismos se cuestionaban, ellos mismos estaban en contra de ellos mismos. ¿Sí? Es un tema pues bastante chusco de entender, pero también ellos utilizaban todas estas cuestiones, ¿no? Decían, bueno, pues el que tú me digas que es eso, pues no significa que lo sea, pero bueno. El dada es destrucción, es una destrucción creativa, pero al final del día destrucción. Y quizás también por eso duró tan poco el movimiento como tal, pero más sin embargo acuérdense que llega a tener influencia dentro de los movimientos
que surgieron después. Y es lo que nos dice el siguiente párrafo, ¿sí? A pesar de que dura poco, sin embargo, este mensaje, sobre todo el mensaje, ¿sí? Porque estamos hablando ya de ideologías, este mensaje se expande y poco a poco va repercutiendo en todos los campos artísticos. El caos, el azar, lo imperfecto. Al final del día para ellos es ahora la belleza. Y después de todo nos dicen los dadaístas, ¿que acaso la vida no es así? La vida es imperfecta, la vida no es belleza en todos los aspectos. La vida no quiere decir que sea, digamos, de color de rosa, como algunos artistas lo querían ver, incluso algunos lo querían pintar. ¿Sí? Para los dadaístas dicen, el hecho de que la vida sea imperfecta, entonces también el arte puede ser imperfecto. Por eso es que adoptan todo esto. Los ecos del Dada o los estragos del Dada también fueron, bueno, como muy resonantes después. Y todavía, lean este párrafo, aún hoy en día, y su influencia se percibe muy claramente en corrientes culturales posteriores, que es lo que les comento, ¿sí? Entonces, dentro del surrealismo, que fue una tendencia que se originó también más o menos a la par del dadaísmo, es una especie también de dadaísmo, pero con consistencia más teórica. Y bueno, también tenemos por ahí representaciones ya también de vandalistas, de grafitis, de slogans, etcétera, etcétera. El arte pop, los hippies, el punk, el nihilismo, que fue lo que Rosy nos explicó. Rosy nos habló del término nihilista, que es lo que significa que va en contra de todo. El nihilista significa que no creen no tienen una creencia religiosa, no solamente religiosa, sino política. ¿Sí? Y como dicen que sí, Rosy. ¿Sería como cuando nosotros nombramos que son muy liberales? Podría ser, sí, podría ser, porque en realidad eso era también el dadaísmo, era una liberación del pensamiento. ¿Sí? Entonces el hecho de que existieran normas políticas, religiosas, etcétera, etcétera, pues ellos iban en contra de esas normas. Entonces, a lo mejor para una persona posterior o para personas que existieron en aquella época y que eran todavía a lo mejor muy tradicionales, pues es cuando decían, no, pues estos personajes pues son muy liberales o como ahora utilizan también el término libertinaje, ¿no? Que en realidad pues no es lo mismo, pero pues va de la mano. Y bueno, también entraban con la provocación, querer molestar, bueno, pues a sus padres, que yo creo que todos lo hicimos en nuestra adolescencia, en nuestra pubertad. Y también sigue lo que es el street art, que es no es nada más que los grafitis, y el posmodernismo, etcétera, etcétera. Y bueno, todos estos tenían una tendencia dadaísta. ¿Por qué? Porque ya, como les digo, ya no solamente era un movimiento artístico, sino también era una ideología. Ya cuando esto se convierte en una ideología, entonces sí hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues podemos tener ciertas manifestaciones un poquito más agresivas y un poco más que abarquen, digamos, muchísimos espacios. Y pues no nos vamos tan lejos, ¿no? Actualmente, pues vivimos el comunismo, vivimos el socialismo, vivimos infinidad de manifestaciones ideológicas por parte de líderes que nos quieren, bueno, someter a sus síntesis y a sus creencias, y que de alguna manera pues también estamos en contra de, ¿no? Entonces, al final del día, pues también seguimos con la tendencia del dadaísmo. Bueno, consideramos, esto sigue, nace en el año 1916, para que nos quede bien claro, porque por ahí vamos a tener después una evaluación oral, después al terminar este tema. En realidad nos falta una sesión más, y ya después iniciamos con el tema número 3, entonces pongan atención porque el siguiente sábado estamos terminando el dadaísmo y agendamos el examen oral nuevamente para que pongan atención. ¿Sí? Entonces el dadaísmo surge en el año 1916 y ¿con qué intención? Pues con romper todos los sistemas, códigos y todos los elementos que estaban establecidos en el mundo del arte. Y no solamente en el mundo del arte, sino también en general. ¿Sí? Va en contra de la eternidad de los valores, los principios, la belleza, la inmovilidad de los pensamientos y entre otros elementos, pues busca promover la libertad, que era lo que nos decía ahorita Rosy. ¿Sí? Se podría considerar que eran muy liberales. ¿Por qué? Porque ya iban en contra de todo. ¿Sí? Entonces, promovían la libertad completa de cada uno de los seres humanos que vivían en aquella época. Claro que no todos lo siguieron, ¿no? Siempre, así como hay
así como hay revoltosos, pues también existen las personas que aman el orden. Entonces, bueno, por eso precisamente no fue un movimiento considerado mundial, sino solamente pues aquellos que decidieron entrar a. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que nos queda claro. Ellos buscaban el caos, la contradicción, lo imperfecto, lo feo, lo espontáneo, todo aquello que no fuera, digamos, como algo creado y que fuera considerado correcto. Bueno, este creo que ya lo habíamos visto también. Esto fue lo que estuvimos leyendo con ustedes. En esta diapositiva estamos hablando ya de lo que es el movimiento dadaísta como influencia en la pintura. Sí, la pintura del movimiento dadaísta fue uno de los campos en el cual pues más resaltó lo que fue el dadaísmo, o donde podemos apreciar con mayor facilidad lo que es el dadaísmo. ¿Sí? Entonces, ellos contaban con una intención de crear una reacción dentro de ellos mismos y de las personas que lograran apreciar el arte. Y querían dejar perplejos los rostros de las personas con las creaciones que ellos hacían. Y bueno, ahorita ojalá que podamos alcanzar a analizar algunas de las obras que se crearon dentro de este movimiento, porque están muy interesantes. Como dice Rosy, a mí no me gustaron, pero tampoco es algo que rechace, ¿no? O sea, se me hace muy interesante. Dentro de las características de la pintura, nos dicen que, a diferencia de lo que veníamos creando antes, se eliminan las técnicas de representación tradicionales que hasta entonces se habían creado en la pintura. Las formas que hasta entonces también habían sido exploradas quedan a un lado para lo que es la pintura dadaísta. Así empiezan a implementar otras formas, otros temas, etcétera. Se inclinan también del uso de collage, utilizando diversos materiales en ellos, como es el caso de los diarios, o sea, los periódicos, tela, papel, madera, plástico, residuos incluso de basura. Eso es lo que empiezan a hacer también los dadaístas. Inicia lo que es el uso de los materiales y objetos cotidianos para presentarlos como artículos totalmente artísticos y en otros sentidos, ¿no? Entonces se valen de estas cuestiones que eran demasiado inusuales. También implementan e incorporan materiales que no se habían visto con anterioridad, sobre todo lo que era la escultura. Si se fijan, la escultura venía manejándose en piedra, en mármol, en cobre, en algún otro metal, en alguna otra incrustación, etcétera, etcétera. Bueno, los dadaístas dicen, aquí con esta bolsa de basura voy a hacer una escultura. Y realmente lo lograron crear. Vamos a comenzar a ver esto, por favor, muchachos, pongan atención en esta pintura que hizo Marcel Duchamp. Yo en lo particular, cuando yo la vi, yo me quedé, así como Nancy me quedé. O sea, dije, ¿cómo te atreves? ¿Sí? O sea, ¿cómo te atreves? ¿Qué te pasa? Pues ahí estamos viendo una creación probablemente de uno de los más grandes maestros del arte, ¿sí? Es la Mona Lisa o la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y miren lo que Marcel Duchamp le vino a hacer. Pues eso es como una burla. Por eso ellos decían que sus pinturas eran burlas de la burguesía. Pero a mí también se me hace una burla, como una falta de respeto haber hecho eso. La verdad es que sí, o sea... Desde entonces ya existían los memes, bueno que Leonardo ya estaba... ¡Ándale! Era un meme. Sí, y para aquellos millennials que se consideren creadores de memes, pues no, aquí está Marcel Duchamp, ¿no? Que es el que probablemente fue el que vino a darle en la torre a muchas cosas. Bueno, el nombre de la pintura de Marcel Duchamp fue esas iniciales, LHOOQ, así llamó a su gran obra. O sea, imagínense, hizo la representación, pues, tal cual.
pero viene y le pone bigotes y barba a la Gioconda, a la Mona Lisa, que al final del día dice, hay una teoría muy, muy interesante. Sí, Meli. Arqui, y por ejemplo ahí quiero pensar que tuvieron que pedir derechos de autor, ¿no? Para poderlo hacer o ¿Pero cómo. a quién se lo piden? Ah, pues sí, ¿verdad? Perdón. Pero por ejemplo, pues no sé, como alguien cercano de Leonardo da Vinci, pues puede, no sé, como, ay, pues no sé, demandarlo o algo, pudieron haberlo demandado, no sé. Bueno, Como para ya empezar, En aquel entonces, como si todavía vivieran, pero bueno. Bueno, vamos a situarnos, ¿no? Leonardo da Vinci pertenece al Renacimiento y murió como 400 años antes de que esto pasara. ¿Sí? Entonces, pues no. Leonardo da Vinci nunca se casó. Él no tuvo una descendencia en realidad. Incluso hay muchas personas que piensan que Leonardo da Vinci o han pensado que Leonardo da Vinci era gay. Muchísimos estudiosos han dicho que pues él tenía preferencias sexuales a favor de su mismo sexo, que incluso dicen que la Gioconda o la Mona Lisa era más y nada menos que un autorretrato de él. Sí, o sea, estudiosos del arte lo han dicho, y que era una forma como de expresar su inclinación sexual hacia los hombres, pero que al final del día pues él también en ocasiones se veía como una mujer, y es por eso que la Mona Lisa pues tiene la sensación de lo que es un busto, ¿no? La representación de un busto, ¿sí? Pero pues sí parece una mujer, pero pues dicen que en realidad era un autorretrato de la juventud de Leonardo, de cuando Leonardo pues era Por eso sus bigotes y su barba. Posiblemente por eso asesinan. Exactamente. Entonces, ¿qué tal que Marcel Duchamp es que dice esto, ¿no? Dice, a ver, si Leonardo da Vinci era gay, si Leonardo da Vinci en realidad pues tenía preferencias diferentes, y qué tal que si es un autorretrato de él, pues vamos a ponerle barbita y bigotitos a la Mona Lisa, y pues a lo mejor ya es Leonardo, ¿no? Y entonces Leonardo usaba, él solía usar el bigote casi de esa manera. La barba sí la tenía muchísimo más tupida. Bueno, pues aquí le dejaron una barbita más discreta. pero pues digo, o sea, son los pensamientos, y que son los pensamientos de la época, ¿sí? O sea, son los pensamientos que en aquel entonces iban en contra de lo que pues ya existía. Entonces aquí está el claro ejemplo. Él agarra la Mona Lisa, que hasta la fecha se encuentra en el Museo Louvre, en el Louvre de París. Y pues como nos dice Meli, ¿no? Dice, bueno, pues ¿por qué no hubo por ahí algún revuelo, algún reclamo o algo? Pues en realidad, pues el museo no va a tener como que bueno, de hecho el Museo Louvre me parece ser que también guarda ahora obras de Duchamp, ¿sí? Entonces, les digo, o sea, simplemente son movimientos y son cuestiones que pues que de alguna manera tenemos que aceptar, ¿sí? ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo acerca de esto? Porque esto es muy interesante, en verdad. Dicen, esos eran los memes de antes. Exacto. Ahora es un arte. Ahora es un arte. ¿Sí? Sí, que de alguna manera el dadaísmo pues también fue considerado arte. Ok, entonces, ¿algún otro comentario o continuamos? Continuamos. Continuamos. Vale. ¿Usted, Roy, nos quiere decir algo? Yo los veo con ganas de decirnos algo. Ok, bueno, continuamos. Esta pintura se llama Desnudo bajando una escalera. Es también de Marcel Duchamp, probablemente uno de los principales representantes de la pintura dadaísta fue Marcel Duchamp. Esta es creada en el año 1912, si se fijan tiene mucha tendencia del cubismo, pero a diferencia del dadaísmo, el cubismo tenía temas muy peculiares de representar. Aquí, además de que tenemos a lo mejor formas geométricas también ahí por ningún lado, tenemos también la representación muy burda, tan burda que incluso yo creo que hay algunos que ni siquiera la alcanzamos a apreciar, ¿sí? Pero no sé si alcancen a ver, no sé si vean mi cursor.
¿Mi cursor sí lo ven? Sí, ok. Bueno, en esta parte inferior, bueno, o casi inferior izquierda, se supone que es la parte de la escalera, ¿sí? Esto es lo que es la escalera. Esto quiero interpretar que es uno de los pies del humano o la figura humana que va subiéndola. Y pues que en realidad pues no porta ningún otro color porque precisamente pues va desnudo. Esto podría ser probablemente lo que es la pierna, lo que son los glúteos, aquí el torso y pues la cabeza, quién sabe dónde estará. Y a lo mejor no tiene cabeza, a lo mejor sí, quién sabe. Pero les digo, o sea, esto pues en realidad no tiene que ser creado en base a lo que ya conocíamos, porque de eso se trata la pintura dadaísta, ¿no? O sea, si estamos creando a un hombre, pues no significa que tenga que representar a un hombre como tal, como se ve. ¿Por qué? Porque pues eso precisamente iba en contra de lo que se había creado previamente. Entonces, probablemente, pues a lo mejor simplemente unas formas por ahí abstractas, y que esas formas abstractas pues en realidad no me den pie a nada, o que a lo mejor me den pie a muchas cosas, no solamente a que es un desnudo subiendo por una escalera, ¿no? Sino que puede interpretarse a que sea muchas cosas. ¿Sí? Eso es lo que es pues parte de la representación dadaísta. Este señor es Marcel Duchamp, para que lo vean, él es quien se encargó de estas representaciones bastante interesantes. Vamos a ver la imagen de la izquierda, se fijan pues por ahí su atuendo muy extravagante, muy peculiar probablemente. A lo mejor podríamos hasta interpretar que era un gran transvesti. Probablemente, como ¿no? ponen las No manos, significa como eso. muy feminista. Y está maquillado. Sí. Está maquillado, entonces imagínense, si él lucía así para salir, si él se vestía así para salir, ahora imagínense cómo iban a ser sus representaciones. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esto es una ideología, es cuestión completa, es una cuestión general, ¿sí? Porque o eres o no eres. Entonces, Duchamp decía, bueno, pues yo soy, y yo soy en contra y estoy en contra de todo. Entonces, como estoy en contra de todo, el que yo sea hombre no significa que me tenga que ver como tal. ¿Sí? Eso es lo que él nos plasma y nos dice con esa imagen. Y aquí a la derecha, bueno, el señor ya más grande, ya como que más, ya un poquito más maduro podría decirse, a lo mejor dice, bueno, pues ya estoy en mis épocas ya de seriedad, o en mis épocas ya de mantener una figura como más formal. A lo mejor, pero no, porque bueno, ya después, si ustedes se ponen a investigar sobre todo la vida de Marcel Duchamp, es muy interesante, y es que pueden comprender muchas cosas de lo que es de lo que son sus creaciones. ¿Sí? Vamos a analizar esta, en verdad, bueno, esta no es de Duchamp, es de Max Ernst. Max Ernst es este señor que tenemos aquí abajo. Este es un autorretrato y todo también, pues, digamos, un fotomontaje de este señor. Les digo, este es Max Ernst, y la pintura de la derecha se llama Árbol Solitario y Árboles Conyugales. Esta pintura es del año 1940, es lo que les digo. Si se fijan, algunos historiadores nos dicen que el dadaísmo se sitúa en el año de 1916 a 1920 o 1922 aproximadamente. Esta pintura es del año 40, de 1940, y sin embargo es considerada dadaísta. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver sus características. Esta pintura está en óleo sobre lienzo, y probablemente ustedes puedan lograr apreciar ciertas formas por ahí medio interesantes. Parece tripofobia. Meli. Parece tripofobia. Justo les iba a mencionar esa fobia de la cual yo padezco. Yo no soporto en verdad ver cierto tipo de formas ahí geométricas apiladas. De verdad sí tengo la tripofobia, no lo soporto.
Esto te lo tolero, te voy a decir ahorita por qué, porque esto, además de que no, en realidad, no es tripofobia, o no es considerado como tripofobia. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ni una sola forma igual. Entonces la tripofobia es generada a partir de la apilación de figuras o de formas geométricas muy juntas o digamos, muy apiladas, bastante cercanas. Eso es lo que te genera como que la ansiedad y esta inestabilidad. Como ayer, no sé qué, uno de mis contactos, que no me quiero ni acordar, compartió una imagen tan repugnante que de verdad me acuerdo y digo, ¡ay, qué horror! De cómo se ve el implante del cuero cabelludo. No sé si lo hayan visto. Sí. Si no lo han visto, búsquenlo. Sí. Ay, es una cosa horrible, espantosa, de verdad. Parece, esto tiene más bien como forma de los de estos. ¿Mande, Arqui? Bueno, yo lo veo como muy orgánico. Ajá, ¿Sí? es que tiene como... Chéquenlo. Es que tiene como que forma de esos de los que son, del mar, ¿cómo se llaman? Corales, ajá, sí, así como que yo le veo forma a eso, a un coral. Uh-huh. Pero sí tiene sus formas humanas, sus rostros, tiene muchas, o sea, poniéndole atención, tiene muchos rostros y formas humanas. ¿Sí? ¿Dónde? Es una creación tan interesante. Sí, mira, pues miren, déjenme les pongo un acercamiento. Ajá. Ven el cursor. Yo nada más veo... Aquí en la parte en donde tengo el cursor, aquí está. ¿Ven el cursor? Sí. Aquí en la parte de derecha tengo la flechita del cursor, aquí hay un rostro. Vámonos acá atrás en el que parece como una apilación amarilla. Aquí ay, de veras, sí es cierto. Aquí hay otro. Arriba hay otro. Todos están de perfil. Aquí hay otro, acá hay otro, ¿sí? Y aquí, hasta abajo, en la otra, se ve como ahí ese chiquito, ajá, se ve como bien claro. Es una figura, es un cuerpo humano. Sí, es una figura de un cuerpo humano de mujer. Sí, es una mujer de por ahí representada. Claramente vemos sus caderas, sus piernas, su insinuación del busto, etcétera. Aquí yo veo un toro o un buey, como le quieran llamar. ¿Ya lo vieron? Yo veo un camello. Aquí está un pájaro. Sí. Y acá abajo se ve como si fuera un jarrón. Sí. No, el de acá, ajá, ese. Son tantas cosas en verdad que podemos. Estas de aquí podrían ser cráneos. Sí, esta parte de aquí, lo inferior izquierdo. ¿Sí? Entonces, es lo que les digo. O sea, estas imágenes a simple vista pueden darnos lugar a que es meramente una representación orgánica, o tal vez, como dice Meli, a lo mejor unos corales, pero ponle atención, vela, analízala y vete por partes y vas a ver que no es nada más y nada menos que una representación de miles de figuras, ¿sí? Y que es interesantísimo ver cómo es que utilizaban el óleo para poder crear todo esto, sobre todo para la técnica, para el representar estas formas y que logremos apreciarlas perdidas, entre otras. ¿Por qué? Porque pues eso era, ¿no? Para ellos el arte. O sea, esto, o sea, aunque para muchos a lo mejor no nos parezca bello, pues a lo mejor para muchos sí. Sí, porque podemos dar mil ideas, más de 1000 ideas representadas en una imagen pequeña. Es muy interesante, por eso les decía, o sea, ya analizando, ya una vez que analizas, probablemente a lo mejor Rosy, en lugar de decir ya no me gusta tanto, pues a lo mejor ahora sí le gusta poquito. Sí, es muy interesante. Entonces, bueno, vamos a ver esta, que es de más cerca todavía. Aquí es donde les digo que yo alcanzo a ver así como un toro, aquí se ve como
la cabeza de un pájaro. Estas formas por acá, pues en realidad no sabemos si es nada o si es también la representación hasta de algún órgano humano, quizás el cerebro, la forma de corales, de arrecifes, etcétera, etcétera. Por acá también, miren, vemos la silueta de un niño. ¿Están de acuerdo en que es probablemente el cuerpo de un niño incrustado ahí? Digo, un niño o una niña, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no vemos ahí la presencia de genitales como para lograr distinguir si es un género u otro. Aquí pues vemos ya ramas, a lo mejor ya un poquito más definidas, un rostro por acá, otro rostro por acá. Si se fijan, ven cómo va bajando, o sea, por ejemplo, este rostro es como más feo y más burdo, este otro también igual, pero tiene un poquito más rasgos marcados, y vamos a ver este incluso ya tenemos pues ya una nariz bien definida, los rasgos de los ojos, de la mejilla, el bigote, los labios, la barba, etcétera, etcétera. Y entonces son ideas que el artista por ahí pues manejaba. Son cuestiones pues muy interesantes que valdría la pena analizar cada uno de los centímetros que compone esta pintura, pues a lo mejor para lograr definir y lograr formar nuestro propio concepto de qué era lo que pretendía el artista manifestar, qué era lo que Max Ernst tenía en su mente. Pues tenía demasiadas cosas, eso sí lo podemos definir, que tenía demasiadas cosas. Pero bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Roy nos quiere aportar algo? No, seguimos. Ok. Jonathan. No, igual ¿No? seguimos. ¿Todo bien? Ok. Vale. Vale, entonces Nancy, Meli, Chuy. Yo nomás una cosa que me llama mucho la atención. La pintura, de pura curiosidad, ¿Chuy? ¿de qué tamaño es? Esta pintura creo que... Permítame. Este también es Max Ernst. Permítame, pues tenía un dato. Es que no digo que no se pueda, pero siento que tuvo que haber sido plasmada muy grande para hacer tanto detallito. Mire, de esta pintura no recuerdo bien si es de 1,56 por 1,94, algo así, ¿eh? Déjeme ver. Es de 81, ay, perdón, creo que desactivé el video. Es de 81 centímetros y medio, muchachos, por 1,5 metros. Sí, imagínense, o sea, es una cosa de 1 metro, es 1 metro, básicamente, 1 metro de largo por 81 centímetros y medio de ancho. Pues no está tan grande como para hacer tanto detalle. Todavía muchísimo más interesante. Efectivamente, pero eso es lo que nos da lugar a decir, imagínense la técnica tan impresionante que manejaban estas personas para poder representar de una manera bien precisa tantas formas en un espacio tan pequeño. Y además de que, pues, les digo, seguían tantas líneas, 1000 líneas, infinidad de temas y todo, y que pues no precisamente lo que ya hubiera sido conocido. Esto es muy interesante, en verdad. ¿Por qué? Porque pues nos da pie a pensar muchísimas cosas. Bueno, entonces para que se acuerden, el nombre de esta pintura es Árbol solitario y árboles conyugales. Esta pintura es de Max Ernst y fue creada en el año 1940, óleo sobre lienzo. Las medidas 100 centímetros y medio por 81 y medio. Árbol corrugado. Vamos a continuar entonces con... Sí, acá está el nombre. Ahí está. Árbol solitario y árboles conyugales, de Max Ernst.
No, y como esta, tiene muchísimas representaciones más. Aquí está esta. Esta se llama Europa después de la lluvia. Fue creada en el año 1941 a cargo también de este señor, Max Ernst. Max Ernst tenía una peculiaridad de hacer este tipo de representaciones, como no tienen una idea. Para él, esta pintura fue creada con la intención bueno, como del caos, la representación del caos en Europa. Nuevamente vamos a verla de manera rápida y de manera, ahora sí que inmediata. Si ustedes ven las formas que tiene esta pintura, podríamos interpretar que quizás son cañones, que quizás son formaciones. A lo mejor, bueno, si todos conocen las grutas, si conocen las grutas, entonces podríamos pensar que a lo mejor son estas formaciones que son como que se llaman estalagmitas o estalactitas, algo así, y que son formaciones ocasionadas por la caída del agua en piedra y todo eso. Podríamos interpretar qué es esto, les digo, o grandes cañones, vamos a pensar, por ejemplo, en Peña de Bernal, que es algo bastante cercano y que tiene áreas que lucen. Bueno, estas áreas podrían decir, o bueno, podríamos interpretar que es algo así. No necesariamente el verla, digámoslo, de entrada, tan como ¿cómo les diré? O sea, de entrada, si la analizamos, ustedes iban a poder notar otras cuestiones. Se las quiero poner. Déjenme, Se ve como si fueran cabeza, como cuerpos sin cabeza. Sí, es lo que, o sea, les digo, o sea, nos da en realidad la noción de que puedan ser muchas cosas. Voy a ponerles esta imagen. Para que ¿Y él solo pintaba eso? ¿No, él no pintaba alguna otra cosa? Él, bueno, sí tuvo, Max Ernst tuvo diferentes representaciones. Creo que, no me acuerdo si en la siguiente diapositiva traigo una más de él que nos manifiesta pues otro tipo de representación artística sobre todo. Creo que no es él. A ver. Sí es él. Ahorita lo analizamos. Déjenme agrego esta diapositiva para poder. Okay. Bueno, aquí está. Ese es un acercamiento más, un poquito más leve del que teníamos en la otra diapositiva. Y vamos a ver exactamente lo mismo que en la imagen pasada, del árbol solitario y árboles conyugales. Aquí también podemos lograr apreciar distintas formas. Probablemente aquí tenemos un cráneo, aquí tenemos, si se fijan, varios cuerpos juntos. Yo aquí veo una mujer, aquí veo otra, aquí veo otra. Y esto, pues, parecen ruinas. No es más y nada menos que ruinas, porque les digo, Max Ernst, con esta pintura, se llama Europa después de la lluvia, quería plasmar lo que era el caos que se vivió en Europa después de de ciertos fenómenos meteorológicos, pero sobre todo también después de las guerras. Era como que más que nada su intención de manifestar cómo quedó Europa después de la guerra. Y aunque en realidad no quedó así, pero era su forma de hacer estas manifestaciones, ¿no? Entonces, Pero tiene muchas podemos darnos cabezas. cuenta que esta tendencia de... ¿Cómo dice Nancy? Tiene como muchas caras, cabezas. Yo veo cabezas. Sí. Yo también veo como muchas
Por ejemplo, Sobre todo del parte, lado o sea, izquierdo, rostros o como del lado izquierdo, en la parte de arriba, se ve como que una cabeza así de perfil, pero como mirando hacia arriba. Un señor bigotón. esta. Esa, la de abajo, abajo, esa Ah, grande. aquí ya. Ajá. Sí. Sí, Pero hasta acá abajo, esta sería como como la en nariz. medio, se ven como personas, cuerpos, así como que está como una Aquí. cuevita. Ah, Sí. aquí sí. Y Y ajá. ahí también se ve una cara. Y todo esto de acá de la derecha podría parecer un apiladero de huesos, ¿están de acuerdo? Sí. El que está Entonces, allá hasta atrás se ve como los chinitos esos gorditos. Ahí, ahí, ok. como de esos japonesitos, no sé cómo se llamen. Operadores de sumo. Ah, ajá, Ajá. sí, pues sí, de sumo. Sí, entonces podemos lograr apreciar distintas y infinidad de formas y en realidad no sabemos si son ciertas o no. No sabemos si efectivamente es lo que pensamos. Sí, probablemente la intención del artista era meramente otra, ¿no? Quizás. Aquí también a lo mejor se podría apreciar como la forma de una silueta de un animal, probablemente. Les digo, o sea, esto, Max Ernst con esta pintura, él se guió mucho, les digo, por las grutas y por las cuestiones que existían de grutas cercanas al área donde él vivía. Él posteriormente fue a vivir a Nueva York y ahí siguió haciendo sus representaciones. De hecho, esta pintura la terminó en Nueva York. Entonces les digo, o sea, las personas que seguían esta tendencia, pues es muy interesante porque realmente la intención que ellos tenían de representar o hacer replan muchísimo más allá simplemente de algo que ya había sido creado o de algo que hasta en ese entonces se consideraba bello. Bueno, continuamos con mismo Max Ernst. Max Ernst también creó también algunas imágenes como de tipo collage. Esta se llama The Met o El Engaño, así se le dio el nombre a esta obra. Y si se fijan, pues a pesar de que también tenemos una tendencia muy surrealista, por ahí vemos que se le está abriendo, desenvolviendo el cráneo y que pues de ahí probablemente estén saliendo las ideas, pero vemos una representación pues en realidad de un rostro sorprendido, pero no un rostro atemorizado, ni tampoco un rostro que estuviera siendo investigado o X o Y, ¿no? En cuanto a estas cuestiones, pero que probablemente sí hace alusión a lo que era la ideología del dadaísmo, que pues en realidad todas estas cuestiones ideológicas pues salen nada más y nada menos que de la mente. Max Ernst fue pues uno de los precursores y de las personas más activas que se pudieron encontrar dentro del dadaísmo. Sí, era les digo, muy interesante sus representaciones. Hasta aquí ¿tenemos alguna duda, muchachos? ¿Quieren que nos detengamos a ver algún punto? O le continuamos porque creo que este es el último ejemplo que traigo de Max Ernst, pero vamos a seguir viendo otros personajes por ahí que también están súper interesantes. Entonces, ¿le seguimos? Igual y si quieren, hagan la técnica de Jonathan, solamente levantamos pulgares para dar el sí y pues continuamos, ¿sale? Aquí, se parece mucho, no sé si le ha tocado verla a Cristo, que está puesto, o sea, se ve el Cristo, pero a la vez se ve la cara del mismo Cristo. Los metamórficos. Me habla de esta pintura en particular, Chuy, de esta que está de Max Ernst, del engaño. No, la pasada, es que no ve que entre toda la figura parece pues, un cañón o algo similar así. Y me acordé de esa pintura que he visto que Octavio Campos.
como tal, pero luego si lo ve de otra forma, se ve la cara. Ya. Sí, pero es que es lo que le digo, Chuy, o sea, al final del día, dependiendo pues también de nuestra percepción y de qué tanto también echemos a volar la imaginación cuando estemos viendo este tipo de representaciones artísticas, pues es que nosotros vamos a lograr apreciar distintas formas. Y algunos podemos ver unas cosas y otros podemos ver otras. A lo mejor hay personas que se les dificulta tanto poder diferenciar eso que usted me comenta, que simplemente ven formas también, como usted lo dice, ¿no? Como un gran cañón, o simplemente este tipo de estalactitas o de formaciones dentro que se hacen dentro de las grutas. Entonces esto ya es cuestión de percepción de cada quien. ¿Por qué? Porque pues al final del día tampoco conocemos con exactitud lo que el artista pretendía plasmar. Nos da un resumen, sí nos da un resumen. Max Ernst nos habla y nos dice cómo es que se inspiró para pintar esta pintura en particular, que les digo se llama Europa después de la lluvia, y a él nos dice cuál fue como que la tendencia o cómo es que surge todo esto. Pero estas eran como que la peculiaridad que podíamos encontrar dentro de las pinturas de este señor. Y que bueno, no solamente hacía ese tipo de representaciones, sino que también teníamos de este tipo. Pero sí, es interesante también lo que usted nos comenta, Chu. Bueno, entonces continuamos. Este es un pequeño video. Esto nos habla de lo que es en sí un resumen de lo que es el dadaísmo y de lo que es en sí el movimiento dadaísta. Entonces, no dura mucho, parece ser que son 4 minutos. Vamos a verlo para poder continuar, porque yo creo que ya solamente vamos a alcanzar a ver otro autor para que ustedes puedan irse a comer tranquilamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este video.
Ok, bueno, ya vimos este pequeño videíto que nos resume un poquito o un tanto lo que hemos venido analizando acerca de del movimiento dadaísta. Es meramente lo que ya vimos, lo que ya analizamos, es de dónde surge el movimiento dadaísta, a cargo de quién, quiénes fueron los principales fundadores, quiénes fueron las personas que nos ayudaron digamos, a crear este movimiento y sobre todo sus principales representantes. Nos habla nuevamente de Marcel Duchamp, nos habla también de otros artistas por ahí que si los lograron ver, pues los lograron analizar o lograron captarlos, pues los vamos a poder seguir viendo. Continuamos entonces con esta gran artista que a mí se me hace muy, pero muy interesante. Ella es Anna Hoch. Anna Hoch es una artista alemana y que se especializó también en lo que fueron las artes plásticas. Ella fue, aparte de que fue una gran pintora, también fue una fotógrafa. Y ella fue la que, si ustedes conocen los collages en la actualidad, bueno, pues vamos a darle gracias a Anna Hoch, ya que Anna Hoch fue quien creó los collages. ¿Sí? Ella los crea gracias a lo que era su profesión, que era la fotografía, y vamos a ver esta dice, y bueno, nos dice o nos puede interpretar muchísimas cosas, como lo que es precisamente el fotomontaje. Esta es una fotografía distorsionada de Anna Hoch, y ella, bueno, utiliza, además de la fotografía, también lo que son los fotomontajes y lo que son los collages para poder hacer sus representaciones artísticas. Ella fue la pionera también de esta técnica que se le llama fotomontaje. ¿Sí? El fotomontaje, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir fotomontaje? Pues es precisamente el montaje de otras cosas o de otros objetos sobre una fotografía ya previamente creada. Anna Hoch, además de que era, les digo, fotógrafa, ella crea el fotomontaje y también los collages. Ella abandona sus estudios a los 15 años. ¿Y por qué? Porque tenía una hermana que estaba a cargo de ella. Vaya, ellas se quedaron, pues podría decirse, huérfanas desde muy temprana época, y Anna Hoch decidió hacerse cargo de su hermana. Es por eso que abandona sus estudios, mas sin embargo, ella siguió su preparación profesional, bueno, pues dentro de lo que era su hogar y en los lugares en los que ella acostumbraba a hacer sus representaciones o hacer sus manifestaciones artísticas. Anna Hoch es esta chica que tenemos aquí del lado izquierdo, y del lado derecho pues tenemos como un, digamos, autorretrato de ella creado a partir de fotomontajes hechos por ella misma y como un tipo collage. ¿Sí? Ahí vemos, digamos, su representación de su cabello, pero que también vemos también por ahí la insinuación de una fotografía. Vemos también ahí el ojo exagerado del lado derecho, la pequeña boca que ella tenía. Del lado izquierdo, pues su ojo original dentro de lo que es la fotografía, pero de una forma distorsionada. Y el cuerpo, pues ya vemos que por ahí parece ser una caja, incluso acompañado de sus brazos, en su mano izquierda,
trae unas tijeras, que puede significar también muchísimas cosas. Como les digo, pues obviamente también estamos hablando de cosas ya más interesantes también y surrealistas. Muchachos, nos quedan 5 minutos, pero en 5 minutos alcanzamos a analizar esta gran obra que también es de Anna Hodge y es muy, pero muy interesante. A mí me encanta porque Anna Hodge, bueno, no es que yo sea feminista, pero Anna Hodge fue una de las principales que empezó a proclamar, digamos, este movimiento. Anna Hodge era muy feminista. Ella iba en contra de muchas de las cuestiones o de las ideologías que también plasmaron los artistas dadaístas, pero sobre todo los hombres. Los hombres dadaístas que existieron en esta época la rechazaban mucho a Anna Hodge precisamente por el hecho de ser mujer. Entonces, cuando Anna Hodge trataba de hacer una representación o trataba de hacer sala o de los artistas conocidos dentro del dadaísmo, pues no le permitían la entrada, ni siquiera la entrada, no le permitían ni siquiera la participación. Entonces Anna Hodge estaba, además de que estaba mega indignada con la ideología de los hombres de aquel tiempo, pues lo hizo y manifestó esa indignación y esa protesta por medio de sus obras artísticas. Esta obra que vemos a su mano derecha se llama La novia Pandora. Esta obra de Anna Hodge la creó en el año 1927. Es también hecha en óleo sobre lienzo. Y si ustedes se fijan, Anna Hodge utiliza técnicas ya del collage también para implementarlas dentro de esta pintura. Esta pintura no solamente es una fotografía, esto es una pintura tal cual, es en óleo, es con óleo. Entonces, aquí ya implementa el collage sin ninguna restricción, sin nada. Anna Hodge utiliza el collage como una herramienta para expresión de su arte en casi todas sus representaciones. Y también pues los mensajes que quería dar a través de sus representaciones y era que iba en contra de lo que eran las críticas sociales. Y pues bueno, por supuesto, también nos daban pie a hacer reflexiones sobre la condición de la mujer, porque si se acuerdan, anteriormente las mujeres no teníamos los mismos derechos que tenemos en la actualidad. Y Anna Hodge fue una de las precursoras y fue una de las primeras que comenzaron a protestar en base a esto. Esta obra, por ejemplo, nos dice que ataca la institución del matrimonio, que se supone es el día más feliz de la vida de una mujer. Nos dice Anna Hodge, bueno, ¿por qué el entrar a una época de esclavitud puede ser, digamos, el motivo de felicidad? Para Anna Hodge eso era absurdo. Entonces estamos hablando obviamente que iba en contra de la ideología del tiempo. Aquí en esta pintura, vamos a verla muchachos, todos por favor, vamos a verla bien, analizándola bien. Pongamos atención porque es una de las pinturas más interesantes de Anna Hodge, debido a que, bueno, si se fijan cómo resalta Anna Hodge el rostro de la novia, que incluso no pareciera como tal una novia. O sea, si se fijan, pues parece incluso una muñeca. ¿Sí? Y esa muñeca está representada pues, también de una manera como muy burda. Ella está casada, se está casando, pero ninguno de nosotros vemos un rostro de felicidad dentro de esta damisela que está ahí obteniendo matrimonio. Entonces vemos la cara de asombro, de miedo, de lo que le espera, ¿no? Porque para Anna Hodge esto pues no era nada más y nada menos que entrar a lo que era el periodo de esclavitud. Entonces vamos a ver lo que está viendo. ¿Qué está viendo? Pues por aquí vemos el embarazo, ¿sí? O sea, el embarazo, el periodo de gestación, o sea, todo eso. Aquí vemos, pues, que, pues, a lo mejor la representación de una esclavitud. ¿Por qué? Porque para Anna Hodge decía que el matrimonio era nada más y nada menos que eso. O sea, lo que era la representación de una esclavitud, que es también, bueno, pues, el atarse a casa, que es el tener sentimientos encerrados, el no poder sacar ni siquiera la expresión que una mujer tenía en aquella época. Por eso Anna Hodge lo representaba de esta manera. Que tenemos también aquí las lágrimas. ¿Por qué? Porque decía que la mayoría de mujeres que estaban dentro del matrimonio, pues vivían reprimidas, vivían
vivían dentro de una situación tan espeluznante que aquí lo refleja en el rostro de la novia que tenemos ahí, ¿sí? Y pues bueno, yo al novio tampoco lo veo tan feliz, pero bueno, creo que la novia es la que está un poquito más espantada en este aspecto. Acá abajo pues también vemos que la manzana prohibida o el fruto prohibido, por ahí a lo mejor hasta una representación del demonio y demás, ¿no? Entonces es muy interesante el arte de Anna Hodge. ¿Por qué? Porque ella se presenta, les digo, además de que era una feminista activa, pues era la manera en la que ella protestaba ante aquellas situaciones, pues evidentemente los hombres no le permitían el tener digamos, la expresión que ella deseaba. Bueno, con esto vamos terminando, muchachos. Y bueno, no terminando, terminamos la sesión del día de hoy. Esto fue lo que les pedí para la clase pasada, realizar el segundo de los 2 bocetos con técnica libre. ¿Ok? Entonces, esto se supone que ya está en la plataforma para poderlos revisar. En un momento más los descargo para revisarlos y poder hacerles, bueno, por ahí alguna observación. La siguiente fue realizar el trazo de un ejemplo de pintura dadaísta de alguno de los autores que vimos el día de hoy. Esto se supone porque estaba previamente para la clase pasada, pero yo les puse realizar el trazo de un ejemplo de pintura dadaísta. No, esa no se las puse. Entonces, la tarea del día de hoy es realizar el trazo de un ejemplo de pintura dadaísta de alguno de los autores que vimos el día de hoy. Solamente el trazo. Y para el lunes, por favor, necesito que todos me dejen con su compañera Nancy en el ICM todos los bocetos que hemos venido haciendo porque quiero hacerles las observaciones de manera escrita. Por favor, entonces, en el ICM yo paso a recogerlos a eso de la 1, máximo 2 de la tarde. Entonces, tienen toda la mañana para pasar a dejarlos ahí con su compañera Nancy. Y yo para el día viernes aproximadamente, o si no es que poquito antes, ya les dejo sus trabajos revisados nuevamente. O sea, bueno, y esos trabajos ya los tengo revisados, pero tengo la captación de sus revisiones en una lista que tengo acá. Evidentemente ustedes no ven. Entonces quiero darles esas observaciones a cada uno de ustedes por escrito, como lo hemos venido haciendo. Incluso si alguno quiere mejorar la técnica, ya saben que esa es la metodología. ¿Sale? ¿Nos queda todo claro hasta ahorita, hasta este momento? ¿Sí, Jonathan? ¿Se lo podría entregar hoy en el transcurso de la tarde o mañana? Es que el lunes se me estaría complicando en la mañana, o a menos que sea muy temprano. Pues usted puede pasar a dejarlo con Nancy en temprano. ¿A qué hora entra su horario de actividad, Nancy? A las 9, Arqui. No sé si a las 9, Jonathan. No, es que tengo una salida por ahí programada y voy a estar saliendo como a las 8 o antes. Ya. O que a lo mejor no sé, que tuviera la posibilidad de hoy o mañana dejarlo con alguno de sus compañeros y ya alguno de sus compañeros lo lleve con Nancy. Ah, bueno, entonces lo checo, sí está bien. Sí, así podría hacerle sin problemas. Sale, chicos, entonces esta es la tarea para la siguiente sesión. Espero que esto, bueno, lo hayan disfrutado igual que yo. Nos vemos entonces el siguiente sábado. Vayan a almorzar, por favor, porque tienen su siguiente clase en 20 minutos. ¿Vale? Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos luego. Igualmente, bye. Hasta luego. Carlos,